periodo de No, diseño no, no, porque tengo el se micrófono basa apagado. en ciertos parámetros que con los cuales nosotros Pero vamos a seguro que vas a dimensionar. escuchar la serie Y o algo. supongamos que este periodo de ¿Eso? diseño puede No, ser no, de no, 20 porque le años. puse... La Hice vida un útil relajo es con mi sonido. el Y haz de cuenta que intervalo si de le pongo tiempo en el entrada cual este, nuestro sí se sistema escucha la sigue serie. Si le pongo funcionando mi para los micrófono interno no se propósitos de escucha. diseño, Porque aunque soy cool. estemos fuera del periodo de diseño. Y ya. No sé si me explico. Dale. Me refiero a que la vida útil puede seguir, puede extenderse más allá en nuestro sistema de abastecimiento. La vida útil puede extenderse más allá del periodo de diseño porque aún sigue funcionando. La única condición es que La funcione musiquita sí sin le tener queda. Sí, gastos de ¿eh? operación y Le de queda más mantenimiento fea. No que allá. elevados que hagan No. antieconómico su uso. Mi hombre. ¿Qué No, pasaría es si mío. es antieconómico Tú que su ya se uso? ha ido ya. Pues Mi es varón, más mis conveniente varones. que nuestro sistema ya sea eliminado o sea Y aparte se le queda el pelo, qué bueno. Sí. sustituido por uno más Bueno eficiente. por vos. La vida útil va a depender de la calidad Snack. de la construcción, de los procesos y los materiales utilizados en la construcción. Entre mayor sea Antojito. la calidad, pues evidentemente mayor será la vida útil. La calidad de los equipos que se van a comprar, no es lo mismo comprar un equipo de bombeo el más barato que encontremos en el mercado que comprar un equipo de bombeo muy caro, ¿no? Y además las protecciones que se le dan a los equipos y a los materiales. Depende también de cómo diseñemos el sistema. Si lo Dice que es diseñamos con noir. base en construcciones por bombeo o si va a ser una construcción por Mis pues va a varones. depender Ahora. de eso, de los equipos, de cómo trabaje nuestro sistema, la vida útil. Depende también de un factor que no está en nuestras manos, que son las condiciones ambientales, las cuales pueden afectar el funcionamiento de nuestro sistema y reducir su vida útil. Y depende del organismo operador cómo le dé su operación y mantenimiento, qué tan constante y qué tan bien ejecutadas sean las obras de mantenimiento para extender la vida útil. Le rompo la muñeca, ¿no? En resumen, la vida útil es normalmente mayor al periodo de diseño, con base en un mantenimiento adecuado y operando bajo las condiciones de diseño que se plantearon aquí, No. podemos aumentar la vida útil del sistema. ¿Cuánto puede durar cada elemento de nuestro sistema de abastecimiento de agua potable? Pues depende obviamente Eso es del lo que está tipo como de elemento. espectador, ¿no? Sí. Las fuentes de Bajo la presión. abastecimiento tienden a durar de 10 hasta 50 años, dependiendo de la fuente. El pozo por los equipos de bombeo tienden a durar de 10 a 20 años, las presas hasta 50, las tuberías de conducción, dependiendo del material que utilicemos y de las condiciones ambientales, te pueden durar de 20 a 30 años, la planta potabilizadora hasta 20 años, una estación de bombeo también hasta 20 años, los tanques de regulación hasta 20 años y los termos de No, nadie más distribución sabe su hasta 20 años. Todos esos años los Yo podemos jalaría. ver aquí en pantalla. Para la obra de Efectivamente. captación, la presa son 50 Como de los años, mejores que he visto, las ¿no? obras de ejecución de 20 a 30, etc. Y la vida útil es mayor. La vida útil depende de más aspectos, no simplemente es decir el pozo. La vida útil, la obra civil del pozo, bueno, de la perforación a una gran profundidad puede durar hasta 30 años, pero el equipo electromecánico evidentemente pues tiene una vida útil menor, Ya no he de visto el 8 a nuevo 20 años personaje. dependiendo de la operación. La A la línea de chica de la conducción guitarra. hace rato era de 20 años, ahora pueden ser La hasta que 40 acomatizaron. años. Entonces, Sí, lo que sí, uno comentábamos, de los guitarristas. la vida útil es mayor No, normalmente no, que el no, ya periodo yo de no vi. diseño, No, vas, vas. siempre No, y no cuando haya regreses. sido correctamente diseñada, Ah. porque también depende de estos parámetros de diseño, pero depende más de la calidad de la construcción, Muy de la que le calidad dije, de los pasaron procesos lista y me dijo, sí, constructivos, una de los carta pediste. materiales Después, bueno, utilizados después no es cierto, y pasó del hasta el cómo se le final. dé un mantenimiento Se quema. adecuado. La vida útil ya no depende tanto del Ya se diseño en trabó, ¿ves? sí, Por regresar depende al... más de la Como le ejecución. dijiste, no la Y el periodo de viste. diseño, pues sí No, se ya no basa quiero nada. Tú no completamente la viste y ya. en la No, fase no. de diseño, No. como su nombre No, lo es que dice. para que cargue. Eh, Recuerden, por Ay, favor, qué buena serie. que si tienen una duda o algo, pues desbloquean el micrófono y preguntan. Como les mencionaba en el Si temario se enamora de de este tema Ladybug y 5, Y de y no de Marinette, calcular me voy la a enojar. población de Me voy a producto, la enojar y demanda de mucho. agua de una de los dos localidad, enamorados. es el Plot primer twist. paso para diseñar un Ay, sistema de lo que. abastecimiento de agua. Sí, no. Estos sistemas de abastecimiento de agua se diseñan
con base en el número de personas que va a abastecer el sistema. Obviamente, depende la cantidad de personas que vivan aquí, pues depende la cantidad de agua que vamos a enviar, porque no es lo mismo la cantidad de agua que consume la Ciudad de México que la cantidad de agua que consume la Ciudad de Guadalajara, que la cantidad de agua que consume Monterrey, porque evidentemente como somos más en la Ciudad de México, consumimos más. No, tú dices Depende plot twist. completamente Ay, del número de verdadero personas plot que va a twist. abastecer el sistema. Para eso necesitamos conocer la población actual. Uy. La población actual y los datos estadísticos que nos puedan entregar los censos de INEGI nos van a servir como base para calcular la población. Supongamos que vamos a realizar el sistema de abastecimiento de agua potable para una localidad y queremos que dure 30 años, pues tenemos que tomar los datos actuales y datos estadísticos de años anteriores para realizar nosotros lo que ahorita No, vamos a también le ver, habló feo a para ella. nosotros calcular Y eso. Que la también le habló feo población a ella, proyecto o sea en que... 30 años y en habló ese feo a Marinette, momento le voy a defender. diseñar, perdón, ese máximo momento, el último día de los 30 años para el cual vamos a diseñar. Eso debe ser, nuestro sistema debe ser suficiente para abastecer de agua el último día de los 30 años en esta población. ¿Qué va a pasar después? Pues la población proyecto se va a convertir en la población actual en 30 años y alguien más va a tener que renovar ese sistema de abastecimiento de agua y volver a calcular la población proyecto. Esta población proyecto es un estimado de la población futura a la cual se le va a brindar el servicio. Y como les mencionaba, ese número de habitantes corresponde al que se tendrá el último día del periodo de diseño del sistema. Es muy importante tratar de acercarnos lo más que se pueda a la realidad, porque en caso de que logremos de cercana a esta aproximación, la obra civil que se va a ejecutar va a cumplir con el objetivo y vamos a reducir protocolos. Si nos quedamos cortos en No han cambiado el intro desde... el periodo de diseño se va a reducir y se van a No han cambiado el intro desde la obras primera temporada, para ¿no? aumentar la capacidad de nuestro sistema, lo cual va a llevar a la elevación En de el anime costos. sí. Y si quedamos sobrados, pues vamos pero a viste quedar que... aquí con gastos elevados en costos iniciales. Entonces, tenemos que buscar la aproximación más cercana con la realidad. ¿De qué depende esta población proyecto? Algo que decir. Depende del aumento natural de la No población molestaría. y de la migración neta en la localidad en la cual vamos a hacer este estudio. Esto me lo voy a brincar, no hay necesidad que lo veamos. Justamente este aumento de la población natural y la migración neta lo vamos a obtener de datos estadísticos, datos de INEGI, los cuales nos van a servir como base para estimar la población futura. Recuerden siempre, ahorita yo les voy a pasar los datos para los ejercicios de clase, pero recuerden siempre utilizar fuentes oficiales como son CONAPO y principalmente INEGI para poder calcular ustedes de manera correcta lo que va a ser esta estimación de la población en unos años. Entonces, ya para empezar con los cálculos, existen muchos métodos para determinar la población proyecto a futuro, pero nosotros vamos a ver los 4 más utilizados. El aritmético, el geométrico, el método de interés compuesto y el de extensión gráfica, que los vamos a ver ahorita. Comencemos con el método aritmético. Este método aritmético caracteriza por un incremento de población constante, depende de una constante, para incrementos de tiempos iguales. Es decir, la relación del incremento de habitantes, aquí está, el diferencial de población con respecto al diferencial de tiempo es constante. Ah, no puede ser. Si despejamos la población, podemos expresar la ecuación como la que tenemos aquí, 1, Aparte con donde el más P es mínimo la enojo se población, aprovecha, o sea... T es el tiempo y Ka es la constante de incremento de población en una unidad de tiempo. Ya nosotros definiremos qué unidad de tiempo. Si nosotros integramos la ecuación 1, la ecuación 1 y la hacemos definida entre un punto 1 y un punto 2, vamos a encontrar que la población 2 menos la población 1
va a ser igual a nuestra constante de incremento de población por la diferencia de tiempo. Con base en esta ecuación nosotros vamos a poder calcular la constante y la vamos a expresar como ecuación es la constante de crecimiento de población. Esta sí cópienla, yo les voy diciendo qué ecuaciones copiar. Esta sí cópienla. La de Ka, constante de incremento de población, va a depender, y por eso es muy importante tener datos estadísticos oficiales, va a depender de dos datos de población que ya conozcamos en dos tiempos determinados. Población 2 menos población 1, igual, entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Eso nos va a dar la constante de crecimiento. Luego, para un tiempo t cualquiera, es decir, para el tiempo que nosotros queramos calcular la población, pues despejamos la población 2 y nos queda de esta forma. La población 2 sería nuestra población en el tiempo que la queremos determinar. Va a ser igual a la población final, es decir, el dato estadístico más cercano que tengamos, más la constante de crecimiento que ya calculamos por la diferencia de tiempos, el tiempo en el cual estamos calculando esta población, menos el tiempo en el cual tenemos el último dato estadístico. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio para que esto quede bien claro. En resumen, bueno, esta también copienla, es importante, la 3 y la 4. El paso 1, primero es calcular la constante de crecimiento de población, Ka, con datos estadísticos. Con base en datos estadísticos vamos a calcular esta constante de crecimiento poblacional. Una vez que la conocemos, vamos a calcular la población en un tiempo t cualquiera, utilizando el último dato estadístico que tengamos y el año para el cual queremos obtener la población. Estas son las dos ecuaciones que tienen que copiar, la 3 y la 4, o tómenle una foto o algo así. Imagínate que dice, no, que las guarden. No vale la pena vivir. Y vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se aplica este método de ustedes me dicen si puedo comenzar o si alguien está copiando. Vamos a comenzar. El primer ejemplo, bueno, muy importante. Vayan guardando en sus apuntes o en sus fotos, o como sea que vayan ustedes tomando la clase, vayan guardando los datos que vamos a ir obteniendo, porque en todo este tema va a ser un solo ejercicio. Para todo este tema y vamos a hacer quizá 2 o 3 clases en este tema. Entonces es muy importante para que cuando quieran estudiar revisen los datos originales, que son estos. Entonces nos dice calcular la población proyecto para el año 2030 utilizando el método aritmético. Y tenemos aquí los datos censados de 1990, del 2000 y del 2010. Para este método, lo recomendable es utilizar los últimos dos censos, es decir, lo más cercano a lo que tenemos. Y el primer paso es calcular la constante de crecimiento poblacional con población 2 menos población 1 entre tiempo 2. Vamos a seguir la recomendación de utilizar los últimos dos censos. Entonces colocamos la población del 2010 menos la población del 2000 entre la diferencia de tiempos. ¿De cuánto nos da esa constante A? 455.2. Y no le paga. 455.2. Gracias. Luego, sus unidades serían en habitantes sobre tiempo. Luego, el paso 2 es sustituir en la ecuación de la población. Entonces sustituimos la población final, que es el último dato estadístico, más la constante que calculamos por el tiempo en el cual queremos saber la relación, que sería el año 2030, menos el tiempo en el cual conocemos este dato, el año en el cual tenemos este dato. ¿De cuánto nos daría ese resultado? 36.418. Perdón, primero iban las unidades, pues tenemos habitantes,
más los habitantes en el tiempo, que es nuestra constante. Por el tiempo nos queda todo en habitantes. Y efectivamente, 36.418 habitantes. Eso es todo por parte del método aritmético. Es muy sencillo. No es el más exacto, es uno de los más utilizados por su simplicidad, pero no es uno de los más exactos. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto al método aritmético? Recuerden el primer paso. Gracias. Primer paso, calcular la constante y luego sustituir en la ecuación de población final. Pasemos entonces al método geométrico. Este método ya es un poquito más elaborado y se caracteriza porque tiene una velocidad de crecimiento que es directamente proporcional al valor de la población. Es decir, esta constante de velocidad de crecimiento poblacional es directamente proporcional al valor de la población con esta multiplicación. Antes, en el aritmético, esta P no existía, solo era la K, la constante. Pero ahora le metemos que la constante es directamente proporcional al valor de la población y eso es directamente proporcional al diferencial de la población. Entonces, despejamos poblaciones y nos queda así, como la ecuación 1, donde también tenemos población tiempo y ahora una velocidad de crecimiento poblacional, donde P es donde la población es la unidad. Volvemos a integrar con una integral, entre dos puntos y obtenemos la ecuación 2. El logaritmo natural de la población 2 menos el logaritmo natural de la población 1 igual a la constante de crecimiento de velocidad por la diferencia de tiempos o de años. De aquí vamos a despejar también la constante de crecimiento y nos queda como esta expresión, o más bien esta ecuación 3. La constante de crecimiento va a ser igual a la diferencia de los logaritmos de las poblaciones entre la diferencia de los tiempos. Es muy similar. Muy similar, pero sin embargo, este método es más exacto que el aritmético. Finalmente, ya que conocemos la constante de velocidad de crecimiento, pues volvemos a sustituir en la ecuación 2 y obtenemos, en esta ecuación 4 y ya podemos obtener la población. Una vez más, la población final va a ser el último dato estadístico que tengamos, el tiempo final, el último año de ese censo estadístico que tengamos registrado y la T mayúscula, el tiempo para el cual queremos determinar esta población. Entonces, resumiendo, el paso 1 es primero calcular la constante G con datos estadísticos oficiales, acuérdense. Y el paso 2, calcular la población en un tiempo cualquiera. Ya solamente sustituimos aquí y cambiamos este. Muy similar, pero al nosotros hacerlo directamente proporcional a la población, lo hacemos más exacto. Y bueno, estas son las dos que hay que copiar, la 3 y la 4, otra vez. No. Y vamos a realizar el mismo ejemplo, ahora utilizando el método geométrico. Sí, Igual para el año 2030 vamos a calcular la población. Muy similar al ejemplo del método aritmético, se recomienda utilizar los últimos dos censos y estos son los resultados estadísticos. Entonces comencemos con el cálculo de la constante de crecimiento, que sería el logaritmo de la población del 2010 menos el logaritmo de la población del 2000 entre la diferencia de años 2010 y 2000. ¿De cuánto nos da esa constante? 0.018. 0.018. Sí, es lo que estaba pensando. Gracias. Posteriormente, el siguiente paso es sustituir la constante encontrada en la ecuación de la población. Y sustituimos la población final, que es el último dato estadístico que tenemos, más la constante por
la diferencia de años entre el año en el cual queremos saber la población menos el año del último dato estadístico. ¿Cuánto nos da ese logaritmo? 10.5797. No. 10.5797, Sí, ¿no? 98 por ahí. Gracias. Finalmente ya nada más despejamos la población Qué ironía. aplicando el exponencial. ¿Y de cuánto nos da la población? Me sale 39.332. 39.332, muchas gracias, habitantes. Y si se dan cuenta, este valor es mayor que el aritmético. ¿Qué quiere decir eso? Que el aritmético se estaba quedando corto, este es más corto. Pues yo, de hecho, este es uno de los que más recomiendo. Pero ahorita vamos a ver cuál es. Sí, es cierto. Así es como se utiliza el ejemplo geométrico para cálculo de Ay, qué población. nutritivo y dietético. Ya creo que muy sencillo también. Muy importante seguir esta recomendación en los dos métodos que ya vimos. Utilizar los últimos dos censos. No, Si lo embajador de la hacemos con cocina, ¿cómo estos te queda el valores piso? del 90 y del 2000, va a cambiar mucho. Entonces, muy importante hacerlo con los últimos dos censos para que sea más exacto. Finalmente no, es el tercero. Pasamos al método de interés compuesto. Este método consiste en considerar que a igual periodos de tiempo el mismo porcentaje de incremento en la población. Es decir, para un intervalo Es de el más tiempo lindo y como los del que resto venimos del universo, manejando ¿no en los crees? ejemplos de 10 años, Sí, se considera el mismo no es porcentaje cierto. de incremento de la población. Muy especial. Es decir, un crecimiento exponencial. Para el cálculo se requieren al menos 3 censos con el fin de obtener un valor promedio de una tasa de crecimiento. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Este método es parte de la ecuación del método geométrico. Esta es la ecuación 4 en el método geométrico. Y justo cuando Marinette Y si desaparece. aplicamos exponencial en la ecuación, obviamente ambos lados de la igualdad, obtenemos esta parte, eliminamos el logaritmo, y de este lado obtenemos e a la kg, bueno, a la k, que es nuestra constante de crecimiento, Yo por soy el t. paja. Pero ese término, esta ecuación es conocida como de capitalización con interés compuesto. Y este término, e a la kg, se representa como 1 más Sí, i, ¿cómo respiran, eh? donde i es justamente la tasa de interés de crecimiento en el periodo de tiempo. Por lo tanto, vamos a sustituir e a la kg por 1 más i y obtenemos esta ecuación 2. Las demostraciones pues sí, la demostración de dónde obtenemos las fórmulas finales, las ecuaciones finales, no necesito que las copien. Yo les voy diciendo cuál es la ecuación. De aquí, de esta ecuación 2, podemos despejar la tasa de interés i, la cual queda así. Raíz, no sabemos qué, depende del intervalo de tiempo que tengamos, de la población 2 menos la población 1. Aquí se cierra la raíz, ¿sí? No abarca el menos 1, y de esa raíz ahora sí le quitamos 1. Así vamos a calcular nosotros las tasas de interés compuesta, y digo las en plural porque para el cálculo dice aquí que se requieren al menos 3 censos con el fin de obtener un valor promedio de la tasa de crecimiento. Es decir, vamos a obtener varias tasas de crecimiento y vamos a promediar su valor. En resumen, ahora sí. Primer paso, calcular la tasa de interés para varios periodos de tiempo, con base en sus poblaciones No. y la diferencia de tiempos que haya entre los datos estadísticos. ¿Qué? El paso 2, Sí. hacer un promedio de al menos 2 tasas de interés. Tenemos que hacer este paso al menos 2 veces para calcular 2 tasas de interés. Le sacamos un ¿Cómo es que ellos promedio no? a esas tasas de interés y las sustituimos en lo que para nosotros fue la ecuación 2. Para obtener la población en el año 2030 sustituiríamos la población
de nuestro último dato estadístico por 1 más la tasa de interés promedio y t es la diferencia de tiempo. Acuérdense, entre este y el año en el que queremos calcular la población y el último año en el cual obtuvimos este dato estadístico. ¿Es qué? Son las 3 ecuaciones que hay que copiar. Les doy un segundo para que copien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? La PF es la población final. Ajá, que es nuestro dato el último año que tenemos en datos estadísticos. Ok, gracias. Y bueno, vamos a hacer el ejercicio. Mismos datos, diferente método. Nos dice el resumen que el primer paso es calcular las tasas de interés. Entonces comencemos con la tasa de interés 1 para los años de 1990 al año 2000, como está aquí. La raíz va a ser raíz décima porque es la diferencia de tiempos ¡Hala! ¡Ay! Bueno. Y las poblaciones del 2000 van arriba y la de, Hola. Sí, la de 1990 va abajo. A eso le sacamos raíz Es la décima primera vez que lo y le usan, ¿no? sacamos 1. ¿Cuánto nos da la primera tasa de interés? Ah, de 0.01668. 0.01668. Gracias. 1.6688%. Mismo procedimiento para obtener la tasa de claro. interés 2, es decir, Tienes toda la la de razón. 2000 al 2010. Raíz décima del dividendo de poblaciones menos. ¿Cuánto nos da la tasa de interés para el periodo de tiempo? No. 0.01839. 0.01839, gracias. 1.8398%. En paso 2 nos dice que una vez que ya calculamos al menos 2 tasas de interés, hay que promediarlas. Entonces, la tasa de interés ahora sí, para nuestros periodos de tiempo, porque en este caso no es anual, porque es de cada década, pero así se le conoce, tasa de interés anual, 1.668 más 1.839 entre 2. ¿Cuánto nos da? 1.7535. A mí me da de 1.7543. ¿Alguien que verifique? Porque en este método sí afectan los decimales. Sí, muy padre. Pues, yo lo puse Pues sí, como porque si están al espacio, pues como el estoy motor en normal los no. Bueno. y me da Llegaron. 1.7535. Sí, igual a mí. Igual. Ok. Pregunta a alguien si también se podría Sí, ¿verdad? calcular solo una tasa de interés del año 1990 al año 2010. También se podría hacer esto brincándonos el año 2000, por ejemplo. Creo que eso es lo que preguntan. Y poniendo aquí un 20 en lugar de 10. También se podría, pero no es tan exacto. Es más exacto hacerlo por partes y promediar finalmente. Tomando todos los decimales da lo que tiene. Ok, entonces vamos a tomar esto que está aquí en pantalla porque, bueno, yo lo tengo programado en Excel, entonces de ahí voy a ir sacando yo los datos para que salga lo más exacto posible, por favor. Tomando, que con todos los decimales te referías a todo esto, ¿no? Sí. Por favor. Sí, sí, Bueno, sí está bien. vamos a guardar ese dato de Sí. .0175543 porque es la tasa de interés que ahora vamos a colocar en nuestra ecuación final. Población igual a la población final, que va a ser la población del 2010, por
como que está multiplico por 1 más i elevado a la... ¿Seguro? Ya conocemos i, nuestra tasa de interés anual. Así se le llama, acuérdense, pero en este caso no es anual, es por cada década. Vamos a sustituir la tasa de interés y tendríamos lo que está en pantalla. La población del 2010 por 1 más la tasa de interés, elevado, recuerden, a la diferencia de la población que queremos calcular en este año, menos el tiempo en el cual se calculó este dato. Vamos al rato en... ¿Cuánto nos da la población? En media hora. 38.675.90. Gracias. 38.676 habitantes. Gracias. Y así es como se realiza el 20 compuesto. Principales dudas que llegan a surgir aquí. Normalmente si tenemos más datos estadísticos, algunos de ustedes prefieren tomar los primeros para las tasas de interés y no, al igual que los dos ejemplos anteriores, hay que tomar los datos más recientes. Una tasa de interés para 2010 a 2010 a 2000 o 2000 a 2010, una de 90 al 2000. Y si queremos sacar más tasas de interés, nos vamos a ir así. No vamos a empezar por los datos muy sencillos, sino por los datos más Ah, no, ya que recientes. estás parado, ¿me puedes decir? Lo más ¿me puedes pasar recomendable por es mi iPad? utilizar Está en 3 mi- tasas de interés, ahorita tenemos 2, porque tenemos el tiempo en la clase, Te manches. pero lo recomendable es utilizar 3 tasas de interés, y las 3 que sean las más recientes. ¿Alguna duda? ¿O algún comentario? No, profe. Bueno, pasamos ahora sí al último método, y este método lo vamos a ver ¿Estás mi iPad? con Excel. Entonces, si alguien puede ir abriendo su Excel, si tienen un equipo de cómputo que les permita estar pues, utilizando Excel al mismo tiempo que tomando la clase sin que se alente su computadora, por favor vayan abriendo Excel. Los que no, aquí van a estar los pasos, no se preocupen, y van a tener ustedes acceso al material. Qué precioso. Y Mira, este es el método de rapidito. extensión gráfica. Consiste en que con los datos estadísticos de años anteriores, que ya vimos, se trace una gráfica en un eje coordenado XY, la cual toque todos los puntos conocidos, es decir, los datos que ya tenemos. Y posteriormente simplemente prolongar la curva hasta el año en el cual queremos conocer la población. Manchego. Anteriormente este era el de los métodos más utilizados y se hacía a ojo, pero en la actualidad pues ya no está como tan bien visto que se haga a ojo y que lo tracen en su hoja milimétrica, porque pues ya Gracias por el existen iPad. otras herramientas digitales para hacer la aproximación. Entonces les voy a mostrar cómo se hace, que seguramente muchos de ustedes ya lo saben hacer, pero para quienes tengan esa duda, cómo se hace con el método de extensión gráfica, cómo calculamos la población para el año 2030, los estadísticos que venimos. Entonces, les repito, para algunos pueden ser muy sencillos, pero por si alguien todavía tiene dudas, lo vamos a ver. Disculpe, profesor. Sí, adelante. Este no vendría siendo lo mismo que el método aritmético, porque pues en el método aritmético estamos calculando una pendiente. Es muy similar, pero la diferencia es que Excel nos puede dar diferentes tipos de ecuaciones, que ahorita vamos a ver cuál sería la diferencia, cuál es la ventaja de utilizar Excel. Pero justo, si fuera lineal, es lo mismo que el método aritmético. Ok, gracias. El paso 1 es transcribir los datos a una hoja de Excel. Pues aquí está, ¿no? Transcriban su tabla, año, población y los años que venimos manejando y las poblaciones. Una vez que ya están aquí en Excel, ustedes seleccionan desde 1990 hasta 27.314 esas 6 casillas y se van a la parte de aquí arriba y le dan en insertar gráfico y está que dice de dispersión y va a ser este lineal. Y les va a dar una gráfica como la que está aquí en pantalla, más o menos.
Si alguien va siguiendo los pasos y me adelanto o quiere que le regrese, me avisan, ¿va? Lo siguiente es que una vez que ya una vez que ya realizamos nuestra gráfica, le damos clic a la curva y vamos a darle clic derecho y vamos a dar en esta parte que dice agregar línea de tendencia. Clic derecho, se van a seleccionar los datos y le dan en agregar línea de tendencia. Una vez que ya le dieron a eso, les va a abrir un menú más bien un menú desplegable al lado derecho y les va a pedir que elijan el tipo de curva para el cual quieren ajustar la gráfica. Y aquí es donde viene la diferencia con lo que decía este compañero. Si nosotros ponemos que sea lineal, pues el método va a ser exactamente el mismo que el aritmético. Pero difícilmente una población tiene un comportamiento lineal. Lo más cercano a una población es un crecimiento exponencial o un crecimiento logarítmico. Entonces, pues aquí ya podemos jugar. ¿En qué consiste o por qué prefiero hacerlo en Excel y enseñárselos? Pues ya ustedes pueden ir dándole clic a las diferentes opciones que tenemos de línea de tendencia y les va a ir marcando aquí, no sé si se alcanza a ver, una línea punteada. En este caso está seleccionada lineal y les va a marcar una línea punteada. Ustedes elijan la que más se le parezca, la que toque más puntos de la línea original, que en este caso es la azul continua, y cuando ustedes le bajen a este menú, observen, aquí estamos viendo los tipos de línea de tendencia. Más abajo hay una opción que dice presentar ecuación en el gráfico. Entonces les va a aparecer la ecuación de la línea que ustedes hayan seleccionado, les va a aparecer dentro de la gráfica. Para ejemplos de esta clase puse justamente como el compañero mencionaba, puse la gráfica lineal yo para que ustedes vean cómo es de acercado este procedimiento. Es muy cercano a hacerlo como lo hicimos en el método aritmético. Pero ustedes pueden tomar cualquiera de las demás, sobre todo siempre y cuando se le parezca. Una vez que ya seleccionaron el gráfico, más bien que ya presentaron la ecuación en el gráfico, pues ya tenemos la ecuación de la recta. Y podemos sustituir el año en el estudio. Y va a ser la población y X es el año. Entonces, si se dan cuenta, solamente lo traspasé. 401.2 por X menos 779.278. Aquí está. Sustituimos el año para el cual queremos obtener la población y calculamos. No me acuerdo exactamente cuánto nos dio el aritmético. ¿Alguien me dice? $36,418. Ok, el primer método nos da 36.418. En teoría, este es un método más exacto que el aritmético porque contempla, esta ecuación contempla los 3 datos censales que tenemos. Y el aritmético solo contemplamos del 2010. Entonces todavía este es un poco más exacto que el aritmético. De hecho, si ustedes en la gráfica eliminan los años de 1990, más bien los datos de 1990, les va a salir aquí lo mismo que el aritmético. Por eso, este es diferente al método aritmético, porque gracias a la herramienta de Excel podemos tomar en cuenta más datos y otros tipos de curvas para obtener la ecuación aquí. Otros tipos de curvas para obtener la ecuación lineal, exponencial o polinómica. A veces alguien la hace de orden 2. No hay problema, siempre y cuando se le parezca, toque la mayor cantidad de puntos de la recta original y calculamos el número de habitantes. Les comento, esto antes se hacía a ojo, ya está, para nosotros está prohibido, sobre todo ustedes que pues tienen más manejo de las herramientas digitales. Entonces, prohibido, es mejor utilizar la herramienta de Excel. ¿Alguna pregunta de cómo se utiliza?
¿No? Excelente. Por cuestiones de disponibilidad de cada uno de ustedes con los equipos de cómputo, este método no viene en el examen. No nos vamos a arriesgar a que alguno de ustedes no pueda tener acceso pues a la herramienta de Excel durante la hora del examen. Entonces, este método no viene en el examen, lo vamos a dejar de tarea así, pero en el examen no viene. En el examen viene cualquiera de los otros 3 métodos. Ahora sí, ¿qué método utilizar? ¿Cuál creen ustedes que sería el correcto y por qué? De los 4 que están en pantalla. ¿Cuál utilizaría? ¿Alguna idea? El de extensión gráfica. ¿Por qué? La gráfica que nos da, bueno, la ecuación es la que más, es lo que hicimos, ¿no? La que más se ajusta. Bueno, a mí me gustó más. Puede ser que a ojo sea la que más se ajusta. Moisés comenta que el último parece el más preciso. Sin embargo, no hay una norma o una regla que te diga cuál es el método correcto, porque todos están justificados de alguna forma. Y no hay una norma que te diga, no, pues esta justificación es más correcta que la otra. Entonces, lo recomendable es utilizar al menos 3 métodos y en caso de que alguno tenga una gran variación, se elimina y lo correcto sería utilizar el promedio de los demás métodos. En este caso no tenemos grandes variaciones. ¿A qué me refiero con grandes variaciones? Porque es un término subjetivo que tampoco te dice, no, pues a partir de 3,000 habitantes ya es una gran variación. Pues no, pero por ejemplo aquí estamos entre 35,000 y 39,000 habitantes, más o menos. ¿A qué me refiero con un método en el cual aparezca una gran variación? Pues a lo mejor que hubiera salido de 42,000 o que hubiera salido de 31,000. Yo personalmente recomiendo 5,000 habitantes con rango de error. Si están dentro de los 5,000 no hay ningún problema, pero no hay tampoco una norma que te diga cuál utilizar. Es por eso que lo recomendable es hacer un promedio de todos. Entonces, basándonos en esta recomendación, ¿cuál sería la población que vamos a utilizar para el diseño del sistema de abastecimiento de agua de esta población? Pues el promedio de estos, ¿cuánto les da? $37,396. 37,396. Gracias. Y eso sería, o esa sería la población o número de habitantes que vamos a utilizar nosotros para seguir con este tema en este ejercicio, para continuar con el diseño. Un promedio de al menos 3. Recuerden, esto va a ser pregunta de examen, excepto el de extensión gráfica. ¿Alguna duda con estos? Creo que están muy sencillos, la verdad. ¿Alguna pregunta? Profe, pero por ejemplo, si al hacer la tabla de la población de cada año y al graficarla vemos que se desajusta mucho del aritmético, por ejemplo, o sea que no tiene un comportamiento lineal, aún Ok. así, aún así la tomamos como parte del promedio. Por eso es importante la elección en este paso, en el paso 4. Cuando tú elijas alguna de estas curvas, te va a aparecer esta curva punteada, que se alcanza a ver ahí más o menos. Cuando tú encuentres la que más se le parezca a la curva que tú trazaste, la azul que está continua, esa es la que vas a elegir. No siempre va a ser la lineal. De hecho, normalmente vamos a tener que utilizar una exponencial que hace esto, ¿no? Crece como en media U. Si tú utilizas lineal, te va a salir súper desviado de lo que normalmente, o de lo que te va a salir en los otros métodos. Es por eso que tienes que elegir la curva que más se le parezca a lo que dibujaste. ¿Sí? No tiene que ser siempre lineal, tiene que ser la que más se le parezca. Ok, gracias. Para que no se desvíe tanto.
Y pues si ninguna se le parece y el dato se desvía a estos métodos, pues lo descartamos y utilizamos el promedio de los otros tres. Ok, profe, gracias. Sí, por nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario, chicos, chicas? ¿No? Pues entonces se va a quedar de tarea calcular la población para el año 2040 utilizando los datos censales que están en pantalla. Yo les voy a subir esta tarea en PDF para que los tengan también como un material. Y muy importante lo que dice aquí, el resultado final es obtener el promedio de los 4 resultados. Recuerden, como notas, utilizar 4 decimales en todas las operaciones Manchego. para que no tengamos problemas. Principalmente, por ejemplo, en interés compuesto, ya ven que las tasas de interés nos salen punto cero y algo, pues punto cero y otras 3 décimas, ¿no? Otros 3 datos, perdón. Datos significativos, ¿no? Otros 3 para manejar siempre 4 decimales. Y para el método de interés compuesto utilicen el promedio de al menos 3 tasas. Si quieren usar más, pero al menos para el de interés compuesto tienen que usar el promedio de 3 tasas. ¿Alguna pregunta? ¿Para cuándo la dejamos? Hoy tienen que entregar una, ¿verdad? ¿Ya se habilitó? No se ha habilitado, ¿verdad? Creo que era para el miércoles la tarea anterior. No, profe, no se ha habilitado. Ok, como se me olvidó habilitarla, es que no me acuerdo si la habilité automáticamente, pues se recorre para el miércoles, ¿va? Y está una semana para el otro lunes, ¿les parece? Está fácil, ¿no? Sí, profe. Está bien. Vale. Muchas. Muy importante, si lo quieren hacer en Excel, todo, no tengo ningún problema, solo que por favor marquen así, como aquí en la nota, pónganle un fondo amarillo o una letra negrita más grande a los resultados que vayan obteniendo, por favor, para que sea más fácil encontrarlo. Pueden subir la tarea en Excel, no tengo ningún problema con las tareas, las pueden subir en PDF también, no tengo ningún inconveniente. Los exámenes sí se suben se suben en formato PDF siempre. Las tareas no tengo problema. Bueno, entonces les habilito la tarea. Este es 3, ¿verdad? La tarea 2, que es la del tratamiento de lodos, las habilito para el miércoles. Y esta que va a ser la tarea 3, no le dan caso a 4. Y esta que va a ser la tarea 3, la dejamos para el lunes 4 de octubre, me parece que es. ¿Va? Bueno, ya antes de irnos, para calcular y diseñar el sistema de abastecimiento de agua potable, debemos ahora conocer el consumo de agua requerido para la población que ya proyectamos. Para el ejemplo que ya hicimos, o de los cuales hicimos los 4 métodos, pues sería para la población que va a haber en el 2030 en esa localidad. ¿Por qué? Pues como habíamos dicho, depende de la cantidad de personas, la cantidad de agua que va a ser demandada por esa localidad. Entonces la pregunta es, ¿qué cantidad de agua debemos enviar ahora que ya conocemos el número de habitantes? Pues vamos a entrar a unos conceptos básicos en el sistema de abastecimiento de agua potable, los cuales son consumo, demanda y principalmente la dotación. No, yo creo que esto ya lo vamos a dejar para la siguiente clase, porque el consumo es más largo. Sí, aquí le vamos a parar por el día de hoy. Llegamos hasta la parte de consumo, demanda y dotación. Esto lo terminamos la siguiente clase, ¿va? Con esto que acabamos de ver el día de hoy, ya tenemos para hacer el primer examen parcial, chicos. Y es importante hacerlo antes de que se nos pase. Les propongo, para que tengan tiempo de entregar la tarea que acabamos de ver el día de hoy, les propongo que sea el miércoles 6.
todavía pueden hacer su tarea y tenemos la sesión del lunes 4 para dudas y el miércoles 6 tema de examen. ¿Qué veríamos? Pues toda la parte teórica que ya venimos viendo. Como ejercicios pueden estar la captación de agua pluvial, el índice de calidad del agua y obviamente cálculo de población futura. Y de ahí en fuera, pues toda la parte teórica de procesos de tratamiento, características del agua, fuentes de abastecimiento, etc. Entonces, ¿les parece que sea el miércoles 6? ¿O prefieren antes? A mí me parece bien. Sí, está bien. Está bien. Va, entonces ya lo definimos. Miércoles 6 de octubre, primer examen parcial, hasta el tema que vimos hoy, que es población futura. Y bueno, tienen su tarea de los lodos para el miércoles 29 y su tarea de población para el lunes 4. Que la verdad no siento que están rápidas. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. La clase de hoy fue muy rápida, creo. Entonces, pues si no tienen alguna... Ah, me falta pasarle esto. Perdón, vengo muy distraído. Creo que uno. Somos grupo 2. Asistencia. Uy, no le puse fecha. 22 de septiembre. Y hoy es 27. Entonces, Paulina. Presente, profesor. Michelle. Presente, profesor. José. Presente. Lander. Presente. Alberto. Presente. Arturo. Presente. Andrés. Presente. Carla. Presente. Francisco. Presente. Mario. Presente. Eduardo. Presente, profesor. Mayra. Leonardo. Presente. Kevin. Presente. Jorge. Presente. Leonardo. Creo que él ya no viene. Alexis. Darío. Presente. Silvino. Presente. Gustavo. Presente. Sara. Presente, profesor. Antonio. Presente. Felipe. En el chat, ¿verdad? Sí. Felipe. Alejandro. Presente. Salvador. Presente. Eduardo. Presente. Eduardo. Presente. Moisés. Presente, profesor. Julio. Presente, profesor. Mauricio. Presente, profe. Marco. Presente. Kevin. Viridiana. Presente. Oscar. Ya. Presente, profe. Kevin, ya te vi en el chat. Bueno, pues creo que hoy sí fue muy rápido. Nos vemos el miércoles. Sí, el miércoles. Gracias. Manchas. Gracias. Por todo el día de hoy. Gracias, profesor. Gracias. Profesor. Hasta luego, buen día.